de las MIPYMES y Cooperativas 2025, con un lema: la red que impulsa Chile, para conversar de cómo ha estado este tema en la región, qué actividades se han realizado, pero fundamentalmente también hacer un poco una radiografía, hacer un momento en qué están hoy día las medianas y pequeñas empresas, en qué están las cooperativas, se avanza, no se avanza, persuade a la gente involucrarse con estos conceptos también. Es más llevadero un tránsito de emprendimiento frente a esto. Para conversar de estos temas estamos con el Ceremi de Economía de la región de los lagos, don Luis Cárdenas Mayorga, a quien saludamos. ¿Cómo está, Ceremi? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Encantado de estar acá. Muy cansado, una semana con esta Bueno, hemos, actividad. hemos tenido una semana bien intensa. En las semanas de las micro, pequeñas y medianas empresas, nuestro ministerio lleva ya adelante del año 2012 tratando de poner en valor lo que día a día contribuyen las empresas de menor tamaño. El tejido económico en Chile está constituido principalmente en un 98% por Hay que micro, pequeñas y recordarlo medianas siempre, empresas. hay Entonces, que recordar. claro, Por eso insistimos en conversar de esto. claro, Bien. entonces es el 98%, 98,4%, digamos, el último reporte de impuesto interno del año tributario 2024. Y obviamente, cuando uno se va después a estos desgloses de venta, vemos que no es coincidente tampoco respecto de lo que efectivamente la proporción, que son las micro, pequeñas y medianas empresas que mueven gran parte de la economía, con lo que finalmente es la distribución de las ventas. Porque ahí, por ejemplo, solamente un 11,7% del total de ventas en Chile las llevan las micro. O sea, ahí tenemos Una brecha gigante. Ya. El 88,3% son de grandes empresas. Que ¿ya? son el 1, y tanto por ciento. Efectivamente. Wow, Entonces wow. ahí hay una diferencia gigante y cuando tú te vas, por ejemplo, a la generación de empleo de las micro, pequeñas y medianas empresas y por supuesto las cooperativas, vemos que prácticamente entre un 60 y un 65% del empleo formal en Chile viene de las empresas de menor tamaño. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista de la radiografía y de la caracterización que tenemos de las empresas de menor tamaño en Chile, sin duda es una contribución importante al desarrollo de la economía y que son finalmente, digamos, los que día a día con rostro humano, ¿verdad?, están construyendo desde el emprendimiento que se genera en todas partes del país al desarrollo de las economías en las regiones, en sus comunas, y esos regularmente, digamos, son totalmente invisibilizados. Nosotros no nos damos cuenta, además de la función que cumple no solamente en la economía local, sino que en el servicio que te entregan a uno como consumidor, ¿verdad? Sí. En lo cotidiano. Entonces, ahí hay un esfuerzo, ¿no?, detrás, historias de vidas familiares tremendas, y por lo tanto lo que nosotros hacemos como Ministerio de Economía es cómo facilitamos a que ese desarrollo que son de las micro, pequeñas y medianas empresas puedan llegar a todos lados y por supuesto también podemos generar escalamiento, que es una de las cuestiones que en esta versión nos importa mucho. Primero es aumentar el desarrollo económico, o sea, fomentar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas como una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es mayor generación de ventas en sus negocios, mayor generación, por lo tanto, de empleo y mayor sostenibilidad. Entonces ahí es fundamental la formalidad. Nosotros trabajamos en general con los programas de Corfo y Cercotec en los espacios de formalización. Ya todo son a través de empresas formales y acompañamos a todo ese proceso. Por eso que el Estado también tiene una dinámica más bien de una escalera, ¿verdad?, que te va apoyando en cada peldaño y para eso están las instituciones distintas del Estado. Así que en ese sentido, nosotros el desarrollo de la política pública también hay un nuevo cambio de paradigma, porque ahora ya no estamos construyendo sobre los modelos de fomento productivo desde el centralismo, sino que ahora lo tenemos acá en la región, que creo que es muy importante la toma de decisiones con actores locales. Lo que usted menciona, Seremi, me recuerda un tema que, a propósito, estábamos hablando antes de entrar a la entrevista, ¿no es cierto?, de los modelos que se replican y que hoy día a nivel global también van mostrando caminos más luminosos, digamos, ventanas en las cuales... en la década de yo diría que a fines de los 90, principios de los 2000, se habló mucho sobre el fortalecimiento de las economías locales allá en Europa, sobre todo en España, me acuerdo que había un gran auge. ¿Cómo resolver la ecuación frente a estos monstruos, ¿no es cierto?, que también hoy día en Chile tienen una expresión, las grandes empresas 1, y tanto por ciento, pero se llevan el 88% finalmente de la balanza comercial. Ese tema ya funcionaba. Aquí efectivamente tenemos un tema de condición cultural, diría yo, que tiene que ver con que avanza más lento, aunque tuvimos un pasado con las cooperativas importante en ese sentido para venirse a la región.
¿Cómo está viendo ese desarrollo hoy día de estos espacios? La confianza en poder asumir este tipo de organicidad, de tejido empresarial, ¿convence más gente o cuesta mucho todavía? ¿Hay un paso con la educación que es importante? Mira, en general yo creo que hay un cambio tal vez cultural a propósito de que estamos viendo con muy buenos ojos algunas cuestiones más o menos sistémicas que van ocurriendo. Y por eso que, por ejemplo, los programas de barrios comerciales. Nosotros tuvimos acá en Puerto Montt 2 barrios comerciales que son programas a 3 años y que lo que buscan es justamente dinamizar estos barrios en un contexto, ojalá, desde el punto de vista de la historia de estos barrios que tienen una condición, por ejemplo, desde el punto de vista de lo urbano o del punto de vista de lo arquitectónico, que son parte de los cascos históricos de las ciudades. Tratamos de rescatar eso y por lo tanto profundizar sobre cómo podemos volver al alma, ¿verdad? Ese comercio vivo que realmente tiene toda una historia. Usted hablaba de familias, de finalmente, familia, de familias claro. que por generaciones Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, con el mismo ejemplo que tú das en España? En España los negocios familiares tienen 200, 300 años, digamos, entonces sí, hay una tradición respecto de eso y eso es lo que también estamos rescatando, estamos sintiendo que está ocurriendo también. Entonces, muy importante. En esta semana de las MIPYME estuvimos, por ejemplo, en el día lunes en Osorno, inaugurando también, firmando un hito del barrio comercial Cochrane. ¿Ya? mire. También un barrio histórico, Sí. que son más de 15 socios los que decidieron incorporarse, digamos, y nosotros con Cercotec en un programa especial que se llama Barrios Comerciales, los apoyamos en sus planes de negocio, pero ellos mismos van definiendo cómo invertir. Acá en Puerto Montt lo hicimos con el barrio Valle Volcanes y vemos la diferencia, cómo comenzó a gestionarse ese barrio y cómo también ha florecido al entorno. Y es un barrio con diversidad, con diversidad de tipos de negocio, digamos. Absolutamente. ¿Sí? Eso es muy importante porque lo que se busca es justamente entregar diversidad en esos espacios. Y eso se está logrando. Eso es un ejemplo de uno de los programas, ¿no? Y después, bueno, lo que nos interesa mucho es cómo vamos cambiando también lo que nosotros hacemos desde Cercotec y desde Corfo. ¿Ya? Y de Cercotec hemos tenido el énfasis, particularmente en los centros de negocios, de enfocarnos en poder acompañar a las empresas pequeñas de tal manera que aumenten su nivel de competitividad, mejoren sus ventas, por lo tanto generen mayor empleo de calidad y obviamente sean sostenibles financieramente, que es lo que buscamos. Entonces nos estamos enfocando en eso y eso ha sido un trabajo de estos últimos 2 años para poder buscar crecimiento en esos modelos. Y luego con Corfo evidentemente estamos tratando de impulsar cómo las economías del futuro, en las micro, pequeñas y medianas empresas y ya las empresas tal vez de intermedias, ¿verdad? Pueden escalar con el apoyo de los programas de Corfo. Y ahí tenemos mucho que decir y contar, porque como yo te mencionaba anteriormente, nosotros a partir de las políticas de centralización del presidente Boric, a partir del año 2023 creamos un Comité de Desarrollo Productivo Regional, que todos los instrumentos de Corfo y Cercotec ahora se deciden desde acá y pronto podemos focalizar territorialmente. Y ahí hemos definido, por ejemplo, una hoja de ruta desde la Estrategia Regional de Desarrollo en la región. Y por lo tanto, todos esos enfoques están pensados en industrias locales, ¿ya? Y ahí cómo avanzar a industria avanzada, manufactura 4.0, economía circular, el tema que es muy relevante, digamos, al punto de vista de los impactos de la crisis hídrica. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para la ganadería, para la agricultura en general? Por supuesto, acuicultura y turismo, que son como los ejes muy relevantes en la región. Y eso ha sido nuestro impulso y ahí hemos tenido cuestiones bien interesantes. De hecho, hemos estado revisando esta semana y visitando a algunas empresas que lo hemos acompañado con notables avances a propósito de los apoyos que entrega el Estado. Y ahí uno se da cuenta de la importancia que tiene tanto Cercotec como Corfo en el nacimiento y el desarrollo de estas empresas. Es bien interesante poder destacar ese rol porque efectivamente hoy día tiene la diversidad de programas que tiene Corfo, por ejemplo, implica, ¿no es cierto?, también un esfuerzo mayor y con una mirada al 2050. En general estamos hablando de un periodo largo de tiempo de poder elevar nuestro periscopio para llevar adelante estos planes. Ahora, en términos de cooperativas, siempre a mí me llama la atención porque alguien el otro día me decía, oye, pero aquí hay un barrio donde hay 6 cooperativas en 2 cuadras, en una cuadra, 2 cuadras, que es como un pequeño Wall Street de las cooperativas en Puerto Montt. Esta realidad regional, Seremi, de las cooperativas, porque uno dice, cooperativa de ahorro, cooperativa de lechera, cooperativa eléctrica,
pero el campo es mucho más amplio también, creo yo. Cuéntenos un poco de esa realidad de las cooperativas y si también en este juego entran las comunas chicas, porque también aquí hay un tema que se podría dar, que es un centralismo dentro de la región, ¿no? Que también de alguna manera las cabeceras provinciales o la cabecera regional también dicta, ¿no? En eso. Sí, nosotros tenemos muy buenos estudios a propósito de hacer una caracterización de las cooperativas en nuestra región. Hemos hecho un par de seminarios a propósito de eso, lo que está ocurriendo. Ayer tuvimos uno justamente acá en Puerto Montt y hemos tenido muchos durante el año y que dan cuenta efectivamente de la diversidad, en particular de las cooperativas regionales. Nosotros tenemos hoy día cerca de 160 cooperativas, 100.000 socios. ¿Vale? 100.000 socios 100.000 acá en la región. 100.908 para ser exacto. En la región. En la región lo que o sea, tenemos. estamos hablando de un décimo de la población está metida en cooperativas. Exactamente. Entonces, o sea, me sorprende gratamente. De ahí la importancia y nosotros cuando uno empieza a revisar las cifras, claro, guardando las proporciones, la región metropolitana, el Maule y Valparaíso son las que más tienen, pero están del orden de los 200.000, 400.000 en el caso del Maule y nosotros lo seguimos con 100.000. O sea, tenemos una región de cooperativas bien interesante y por lo tanto, en ese sentido, cuando uno ve los indicadores de crecimiento, eso nosotros estuvimos creciendo tasas cerca del 10% anualmente y por lo tanto en esa condición vemos que la diversidad de cooperativas en nuestra región y sobre el cual nosotros tenemos programas específicos tanto desde la creación de cooperativas como después la ayuda para poder seguir avanzando en los modelos cooperativos, lo tenemos a través de Cercotec, por una parte, pero también lo tenemos con programas de Corfo, que ya generan más impacto aún. Entonces tenemos la primera etapa, que es la fundacional, por así decirlo, con todo un proceso previo, digamos, para que se entienda la dinámica del funcionamiento de las cooperativas a través de Cercotec y su centro de negocio, que tenemos programas completos. Y nosotros desde el Ministerio de Economía, a través de, obviamente, de nuestra institucionalidad, que es la que lleva esto, como la DAES, y actualmente hemos definido también que era un compromiso presidencial creamos un Instituto Nacional de Cooperativas que se llama INAC, que obviamente va a acompañar a todo el proceso del desarrollo de las cooperativas en el futuro, como una forma también de ir proyectando los desafíos que tenemos en las diversas actividades, particularmente en los lugares más aislados. Por ejemplo, recuerdo inmediatamente las cooperativas del Cordero de Cunco, si uno lo quiere ver cómo se puede generar ahí un desarrollo importante a propósito de una actividad también ancestral, como es el cultivo de cordero y además con denominación de origen. Esa es provincia de Osorno. Eso es Osorno, sí. En San Juan. San Juan de la Costa. San Juan de la Costa. Siguiendo en la provincia de Osorno, las cooperativas Futurocop, Ganacop, que eran pequeños productores y que hoy día, a propósito de estos programas, han crecido ya, hoy día están casi en fase de exportación. Y por otro lado, en Chiloé tenemos 4 o 5 cooperativas muy potentes. Entonces, en general, nosotros buscamos también que esos modelos cooperativos que vayan empujando y vayan liderando las cooperativas en la región también sean como un faro de luz para poder hacer el seguimiento también de otras cooperativas. Oiga, ¿ya? Seremi, ¿en la provincia de Palena en este sentido se queda más rezagada o también hay esfuerzo? Porque uno piensa zonas aisladas, pero también donde es súper importante, lo pienso por ejemplo en Cochamó, donde si no hubiera el sentido colaborativo de los propios vecinos que viven, el vecino vive a 5 kilómetros, a 6 kilómetros, a 3 kilómetros, necesitas esfuerzo, mentalidad un poco cooperativa en ese sentido. ¿Cómo estamos con Palena y las zonas más aisladas? Bueno, en general, efectivamente, son zonas, en el caso de Chiloé, que tiene una cultura de la minga, ¿verdad? Sí, entonces, sí. eso se transmite en general también en la También provincia. va para el estuario, para y todo eso. para todos lados. Entonces, es la misma cultura. Ahora, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo ahí? Tenemos un fenómeno más bien desde el punto de vista etario, que las cooperativas en su indicador de fundacional, digamos, falta de renovación. Y es lo que estamos viendo y el esfuerzo que estamos haciendo ahora para poder hacer un recambio generacional que los más jóvenes. Que los más jóvenes, que eso es importante porque además el gran problema que tenemos con las cooperativas es en la gestión y la administración. Entonces nuestro foco hoy día como Corfo, como Cercotec, es cómo acompañamos en la administración y en la gestión. Porque cuando ponemos recursos en la gestión, contratando un gerente, qué sé yo, potenciando los desafíos de mejorar sus planes de negocio, vemos que mejoran exponencialmente, fluye
y como ejemplos muy, muy buenos. O sea, tenemos ejemplos extraordinarios a propósito de eso en varios sectores. Entonces, eso es lo que estamos buscando también hoy día. Efectivamente, desde el punto de vista del tamaño, cuesta un poco más en la provincia de Palena. Siempre ha costado un poco más. Pero nosotros creemos que ahí todas las condiciones. están todas las Imagínense todo el condiciones tema hoy del día. turismo. Hoy día hablábamos de la reserva de agua aprobada por Contraloría para el Así es. Futaleufú, para el Río Pueblo. O sea, está todo por hacerse en función también. Este tema del recambio generacional, estaba pensando, afecta a todas las áreas. En la semana estuvimos hablando de lo que viene para la educación pública. De aquí al 2035, 300 y tantos mil menos jóvenes estudiando porque no hay jóvenes en Chile. El desafío que tiene en este caso las economías locales con instalar gente más joven también en este recambio que usted menciona. El tema demográfico nos va a pegar mucho con en este asunto, ¿ah? Desde el punto de vista ahí, el INE vamos a tener que... Bueno, efectivamente, el otro día estuve en un conversatorio de la economía de la longevidad, que es un tema que me apasiona mucho, a propósito de ver cuál es el impacto que va a tener en las empresas, en la economía y también cómo existen unas oportunidades inmensas. Qué buen tema. La economía de la longevidad es una posibilidad de desarrollo para esta región extraordinaria. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que hoy día podemos tener como un polo de desarrollo pensado desde el turismo, desde los servicios para un segmento tan importante y también, por otro lado, que vamos a tener una alta demanda para satisfacer esas necesidades que van a tener los mayores. Entonces, ahí hay una gran posibilidad para desarrollarse en líneas de estrategias como turismo, como bienestar, como salud, como deporte, que son elementos necesarios que va a requerir este rango etario que sin duda va avanzando y en el 2050 vamos a tener un poco más de la población sobre los 65 años. Entonces, eso requiere obviamente una mirada distinta y una transformación, y para eso se está trabajando también, y se tiene que trabajar en políticas públicas más bien de largo plazo, pensar en cómo las empresas, qué es lo que va a ocurrir con el mercado laboral, y cómo las empresas además tienen que adoptar nuevas formas para poder sostener que vamos a tener probablemente una masa laboral, ¿verdad? Un mercado laboral mucho más envejecido y por lo tanto políticas para poder retener, para tener en definitiva educación continua dentro de las empresas. Esos son parte de los desafíos. Oiga, buenos desafíos, y qué bueno que esta semana de las MIPYMES y Cooperativas 2025 logró justamente, y estamos visibilizando estos desafíos de región, país también, pero sobre todo de región, y dentro de nuestra región aquellos territorios que más requieren también un esfuerzo. Seremi, no podemos, mire, pasó la hora, no podemos irnos sin dos cositas, dos opiniones que quiero pedirle acerca de asuntos que tienen que ver con contingencia de nuestras economías. Primero, en la semana también, el fin de semana pasado, supimos que hay un pequeño momento de apertura con harta luminosidad para los ganaderos de la región, en función de que los datos dicen que buenos precios, harto talaje, disminución del stock mundial de carne, oportunidad para la región. Quiero saber un poquito su opinión en torno a eso, y después también sobre el tema de captura y recaptura, salmones, protocolo y fiscalización. Tenemos 3 minutos para esto. A ver, sí, bueno, yo creo que en el caso del mercado ganadero, efectivamente, hay una gran posibilidad, porque efectivamente los stocks disponibles en el mundo se han reducido significativamente. Sobre todo Europa. Europa, y además hay un creciente interés de los mercados asiáticos, por lo tanto hay un aumento también en el consumo. Pero además nosotros teníamos un problema en la reducción de stock en nuestro país, ¿ya? Y por lo tanto también esos son desafíos más de largo plazo, porque son cuestiones estratégicas que tenemos que entender que la dinámica desde el punto de vista de la producción de ganado en el país claro, ha disminuido. Eso ha disminuido bastante, y eso implica también cómo gestionamos estratégicamente para poder seguir avanzando. Ahora, evidentemente son ciclos económicos y tenemos que entender en esa mirada es cómo vamos consolidando también hoy día estratégicamente como región, porque nosotros somos la región junto con los ríos, que es la que tenemos la mayor cantidad de masa bovina, y por lo tanto, digamos, en Chile. Y además, si uno considera en el caso de la lechería también, somos la principal región. Entonces, efectivamente tenemos ventajas, yo diría, comparativas, competitivas, bien interesantes, y eso tiene que ser un trabajo, yo creo que bien equilibrado, para poder también seguir manteniendo estos ciclos que son buenos, y ahí, por ejemplo, en el caso de... El desafío para el sector es innovar
Instalar, me imagino, tecnología de punta un poco, 5G y todo eso, ¿no? Bueno, también, pero también tenemos que pensar más bien en la mirada de largo plazo, porque se han ido también disminuyendo, por ejemplo, la cantidad el campo a propósito de las parcelaciones, cómo esto también puede revitalizar la vida del campo y volver a que hay espacio en la agricultura, por ejemplo, que pueden ser buenos negocios, y eso tiene que ver también con miradas más bien de largo plazo y estrategias que nosotros podemos instalar hoy día, y por supuesto todo esto ayuda para que esos factores que a veces son coyunturales, porque hoy día recordemos lo que está pasando con Estados Unidos, recordemos los altos costos que está ocurriendo también a propósito de los temas de las importaciones, en el caso del aumento de los costos, por otro lado también para poder generar mejor alimentación a los animales, en este caso a la masa bovina. Bueno, todas esas cuestiones que ocurren en un mundo bastante incierto hoy día, son cosas que hay que estar observando y tener la estrategia adecuada, yo diría, incluso como región, para poder abordarlo de buena manera. Y en el caso de las salmones, lo que subyace, crimen organizado, pero tenemos empresas que tienen que aplicar protocolos, que han tenido complicaciones, 6% de recaptura, 10% es lo mínimo, y política pública que fiscaliza, pero que también tiene algunas dificultades, parece, para poder hacer cumplir lo que corresponde con la ley. Claro, bueno, en el caso del Ministerio de Economía tiene hay el cuerpo normativo que subyace a lo que hace, digamos, la subsecretaría de Pesca, y por otro lado la fiscalización que la hacemos a través de Sernapesca. En ese sentido, bueno, existen marcos protocolares que están bien definidos, y en el caso del último escape de salmón, la activación y todo el proceso que nos corresponde a nosotros como Sernapesca se ha llevado adelante de manera normal. Coordinación con la Policía Marítima. Absolutamente. En eso tenemos un trabajo muy, muy, muy intenso, muy coordinado con toda la institucionalidad pública y también, obviamente, con las empresas. Ahora, evidentemente aquí hay dos cuestiones. Una es que en un manejo de estos volúmenes de peces siempre pueden ocurrir que los protocolos fallen y que ocurran escapes como estos, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, en ese sentido también se cambió, acuérdense que se cambió la ley a propósito de que eso no existía, y hoy día hay un marco normativo respecto de eso, desde el punto de vista de las sanciones. Del gran escape, claro, de todo ese claro, entonces hoy día hay un marco normativo y hay sanciones a propósito de aquello, y por otro lado, claro, lo que uno ve es que la recaptura siempre es muy ínfima, ¿no? Casi pocas veces creo que llega al 10%, porque eso hay que hacerlo en el momento y eso cuesta mucho en general, digamos. Así que uno esperaría que detrás de esto también hoy día nosotros como gobierno está trabajando en función de cómo el crimen organizado, digamos, vemos dónde opera, y por lo tanto existe también un equipo especial que está dedicado a eso. A la inteligencia policial. Exacta marítima, policial, que está trabajando y está trabajando de manera coordinada, tanto con impuestos internos, con Sernapesca, la Fiscalía, Carabineros, la ¿Está segura que se están haciendo los esfuerzos? De hecho hay un equipo y hay una coordinación en gobierno para eso. Seremi de Economía, Luis Cárdenas Mayorga, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes, una semana exhaustiva como la tuvieron con las MIPYMES y Cooperativas 2025, que siga este desarrollo y nos encontramos pronto con más temas. Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias, Eduardo. Nosotros vamos a la pausa y ya volvemos con nuestro primer café de cooperativa. Espérenos un momento, ya continuamos con el primer café de Cooperativa Red Los Lagos.